Dejusticia.net, tu academia de oposiciones de justicia online, patrocina este vídeo. Dejusticia.net. Muy buenas a todos y a todas, mi nombre es John Fernández, soy abogado, profesor particular de Derecho y en el vídeo de hoy vamos a ver la 30ª parte de mi curso online sobre la Ley 40/2015. En el vídeo de hoy nos vamos a centrar en analizar el capítulo 5 del título 2 de esta norma. Pero bueno, antes de nada y como siempre digo, si es la primera vez que me ves en pantalla, lo mejor que te puedo aconsejar es que acudas a la descripción de este vídeo, donde te voy a dejar un enlace a una lista de reproducción que he creado con todas las demás partes del curso para que así las puedas ver y te puedas poner al día. Si ya lo has hecho, te doy la bienvenida a esta 30ª parte del curso online, donde tal y como te adelantaba, vamos a analizar todos los artículos del capítulo 5 del título 2 de esta norma. Es decir, vamos a estudiar las sociedades mercantiles estatales y vamos a acudir desde el artículo 111 al artículo 117, ambos incluidos. Así que sin más preámbulos, vamos con ello, no sin antes recordar, como siempre hago en estas lecciones, que todo ello parte del artículo 84. Ya estudiamos en otras lecciones que integraban el sector público institucional estatal las siguientes entidades. Estudiamos los organismos públicos vinculados o dependientes de la AGE y la semana pasada estudiamos las autoridades administrativas independientes. Pues bien, en la lección de hoy, en la 30ª parte del curso online, nos vamos a centrar en las sociedades mercantiles estatales. Así que, sin más preámbulos, vamos con ello. Vamos con este artículo 111, donde vemos la definición de una sociedad mercantil estatal. Aquí lo que nos dicen en la primera parte es que se entiende por sociedad mercantil estatal aquella sociedad mercantil, es decir, una sociedad anónima, una sociedad limitada, ¿vale? Cualquier sociedad mercantil sobre la que se ejerza control estatal por alguno de los dos motivos que vamos a ver en los apartados A y B. ¿Vale? Es decir, tiene que haber un control estatal sobre esa sociedad mercantil. ¿Para qué? Para ser considerada sociedad mercantil estatal. ¿En base a qué va a ser ejercido ese control? Pues bien, porque la participación directa en su capital social de la Administración General del Estado o alguna de las entidades que, conforme a lo dispuesto en el artículo 84, integran el sector público institucional estatal, incluidas las sociedades mercantiles estatales, sea superior al 50%, ¿vale? Es decir, tiene una participación directa del Estado superior al 50%, o ese control se ejerce bien porque la sociedad mercantil se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 4 de la Ley 24/1988 de 28 de julio del mercado de valores respecto de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos vinculados o dependientes. ¿Vale? Si se ejerce control estatal en esa sociedad mercantil por alguno de estos dos puntos, se considera que esta sociedad mercantil es estatal. ¿Vale? Y para completar un poquito lo dispuesto en el apartado A, que nos lo hemos saltado simplemente para que tenga un poco más de relación lo que estábamos estudiando, debemos decir que para la determinación de ese porcentaje, que estábamos hablando de que tiene que ser superior al 50%, lo que se va a hacer es sumar las participaciones correspondientes a la Administración General del Estado y a todas las entidades integradas en el sector público institucional estatal, en el caso de que en el capital social participen varias de ellas. Es decir, si por ejemplo participa la Administración General del Estado y participa algún otro ente, pues se van a sumar todos para saber si suma más del 50% del capital y por lo tanto se le tiene que considerar sociedad mercantil estatal. Como siempre a este respecto, ahora que estamos con la definición, os voy a poner un ejemplo para que pongáis en el POSIT al lado de este capítulo 5. El ejemplo sería Radio Televisión Española. Si nosotros acudimos a la página web oficial de Radio Televisión Española, en el apartado de ¿Quiénes somos?, lo primero que nos dicen es que la Corporación Radio Televisión Española, más conocida por sus siglas RTVE, es una sociedad mercantil estatal con especial autonomía que tiene encomendada la misión de ofrecer y garantizar el servicio público
de radio y televisión de titularidad del Estado. ¿Vale? Aquí ya nos están diciendo que es titularidad del Estado, pero que lo hace a través de esta corporación de radio y televisión española. ¿Vale? Ese ejemplito nos lo ponemos aquí en un post-it al lado del capítulo quinto para recordar un ejemplo de las sociedades mercantiles estatales. Y finalmente, para acabar con este artículo 111, en su apartado segundo, lo que nos dicen es que en la denominación de las sociedades mercantiles que tengan la condición de estatales, debe figurar necesariamente la indicación Sociedad Mercantil Estatal o su abreviatura S.M.E. ¿Vale? SME. Eso ya sabemos que abreviaturas hemos estudiado en lecciones anteriores, pues en las sociedades mercantiles estatales se vuelve a repetir para decir que tiene que acompañar esa abreviatura o esa indicación por lo menos. ¿Vale? Definición, sabemos lo que es una sociedad mercantil estatal, es cualquier sociedad mercantil en la que se ejerza un control estatal por alguna de esas dos cuestiones que estudiamos en el 111.1. Así que ahora vamos a ver el siguiente artículo a través de los principios rectores. Artículo 112. La Administración General del Estado y las entidades integrantes del sector público institucional, que son las que estamos estudiando ahora, que venían en el artículo 84, recordamos, ¿vale? Estas integraban el sector público institucional. En cuanto a titulares del capital social de las sociedades mercantiles estatales, van a perseguir la eficiencia, transparencia y buen gobierno en la gestión de dichas sociedades mercantiles, para la cual van a promover las buenas prácticas y códigos de conducta adecuados a la naturaleza de cada entidad. ¿Vale? Esto es lo que persiguen, la eficiencia, transparencia y buen gobierno, y para ello lo promueven a través de las buenas prácticas y códigos de conducta adecuados a la naturaleza de cada entidad. Pues, por ejemplo, en el ejemplo que poníamos de Radio y Televisión Española, pues lo llevarán a cabo pues, a través de los medios de comunicación. Todo ello sin perjuicio de la supervisión general que va a ejercer el accionista sobre el funcionamiento de la sociedad mercantil estatal, conforme a lo previsto en la Ley 33/2003 de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas. ¿Vale? Es decir, que lo van a supervisar tanto la Administración General del Estado como las entidades integrantes del sector público institucional que hayan aportado ese capital, como veíamos en el artículo 111, y aparte también el accionista también puede ejercer esa supervisión general que le corresponde como tal. Pues principios rectores entendidos, vamos con algo más sencillo si cabe, que sería el régimen jurídico que estudiamos en el artículo 113. Aquí lo que nos dicen es que las sociedades mercantiles estatales se van a regir por lo previsto en esta ley, es decir, por lo previsto en la Ley 40/2015, por lo previsto en la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, que era la que acabamos de estudiar, del patrimonio de las administraciones públicas, a la que se refería el artículo 112, y por el ordenamiento jurídico, ojo, privado. ¿Vale? Por ordenamiento jurídico privado. Todo ello como norma general, como regla general. Ahora bien, la excepción es la siguiente: salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de contratación. ¿Vale? Es decir, como regla general, tenemos que las sociedades mercantiles se van a regir por lo previsto en la Ley 40, por lo previsto en la Ley 33, por lo previsto en el ordenamiento jurídico privado. Salvo en esas materias que vemos señaladas en azul, que son pregunta de examen y que además las veremos desarrolladas en el artículo 117. En el último artículo que estudiamos en la videoclase de hoy, vamos a ver estas excepciones, que sería el régimen jurídico del presupuesto, el régimen jurídico contable, de personal, de control económico-financiero y de contratación. Además, termina diciendo este artículo 113 que en ningún caso, es decir, bajo ninguna circunstancia, podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública, sin perjuicio de que excepcionalmente la ley pueda atribuirle el ejercicio de potestades administrativas. Es decir, que a no ser que una ley así lo habilite para ello, así le habilite, por ejemplo, a Radio Televisión Española para ello,
no va a poder llevar a cabo funciones que impliquen el ejercicio de autoridad pública. ¿Vale? Necesitaría una norma con rango de ley, o más bien una ley, que la habilite para ello. Si no, en ninguna otra circunstancia puede disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública. Bien, perfecto. Pues régimen jurídico del artículo 113 entendido, y ahora vamos a ver cómo se crea y cómo se extingue una sociedad mercantil de carácter estatal. Bien, artículo 114, lo que nos dicen aquí es que la creación de una sociedad mercantil estatal o la adquisición de este carácter de forma sobrevenida será autorizada mediante acuerdo del Consejo de Ministros, que deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y de un plan de actuación que contendrá al menos lo siguiente. Antes de ver qué va a contener ese plan de actuación, debemos sacar una idea básica de este artículo 114.1, de este primer parrafito que acabamos de estudiar. Y es la siguiente. Primero, que la creación de una sociedad mercantil puede ser crear esa corporación y ya esa sociedad mercantil estatal desde cero, es decir, de lo mismo que se crea la corporación, por ejemplo, Radio Televisión Española, darle ese carácter estatal, o que sea de forma sobrevenida. Es decir, imaginemos que ya teníamos un medio de comunicación y que luego, como ve que funciona y que puede ser útil para el interés público, por ejemplo, invierte la AGE más del 50% en ello. ¿Vale? Entonces puede ser también de forma sobrevenida. O que tenía un 45 y todavía no ejercía el control, etc. Y luego ya consigue aportar algo más. ¿Se entiende, no? Puede ser desde cero, crearlo y que ya tenga esa sociedad mercantil carácter estatal, o que sea de forma sobrevenida. Pero en ambos casos, sí o sí, segunda idea básica, se realiza mediante acuerdo del Consejo de Ministros. Ese acuerdo del Consejo de Ministros debe ser acompañado de una propuesta de estatutos y de un plan de actuación. El plan de actuación al menos debe contener lo siguiente. ¿Cuál? Las razones que justifican la creación de la sociedad por no poder asumir esas funciones otra entidad ya existente, así como la inexistencia de duplicidades. Es decir, ¿por qué se ha creado esa sociedad? ¿Y por qué no ha asumido esas competencias o esas funciones otra entidad que ya estaba creada previamente? ¿Es cierto que no existe ninguna duplicidad por la que ya se entienda que otra entidad le esté ganando ese territorio, por decirlo así? Pues todo eso tiene que justificarse, ¿vale? Y a estos efectos deberá dejarse constancia del análisis realizado sobre la existencia de órganos o entidades que desarrollan actividades análogas, es decir, actividades parecidas, sobre el mismo territorio y población, y las razones por las que la creación de la nueva sociedad no entraña duplicidad con entidades existentes. ¿Vale? Se tiene que hacer un estudio de todo ello para esas dos cuestiones que acabamos de abordar. En primer lugar, que una entidad no pueda desarrollarlo, esas mismas funciones, una entidad que ya existía previamente, y en segundo, lo que hablamos tan importante, a lo que tanto hincapié hemos hecho a lo largo de todo este curso de la Ley 40/2015, que es la posibilidad de la existencia de duplicidades. ¿Vale? Todo esto lo recalcamos ya en los primeros artículos de esta Ley 40/2015, me remito a ellos, donde hablábamos que a la hora de crear cualquier órgano administrativo, lo que tenía que tenerse en cuenta es que no existía un órgano que se encargara ya de esas funciones, porque entonces es duplicidad y eso no se puede llevar a cabo, ¿vale? Os digo que me remito a esos primeros artículos de la Ley 40/2015, esas explicaciones que hacíamos al principio de este curso. Bien, eso como regla primera, ¿vale? Como punto primero, como criterio primero de lo que tiene que contener ese acuerdo. Como punto segundo tenemos que tiene que tener también un análisis que justifique que la forma jurídica propuesta resulta más eficiente frente a la creación de un organismo público u otras alternativas de organización que se hayan descartado.
Es decir, ¿por qué se configura como una sociedad mercantil estatal y no como un organismo autónomo o como cualquier otra entidad de las que estamos estudiando el artículo 84? ¿Vale? ¿Por qué esa forma jurídica propuesta es la más eficiente y no otra? Y luego también tiene que figurar los objetivos anuales y los indicadores para medirlos. Sencillo. ¿Qué objetivos va a tener esa corporación, esa sociedad mercantil estatal? ¿Y cuáles van a ser los indicadores para poder medir si han cumplido con los objetivos o no han cumplido con ellos? Sencillito, ¿verdad? Hasta ahora creo que vamos bastante bien, así que vamos a continuar diciendo que al acuerdo de creación de la sociedad mercantil estatal se va a acompañar un informe preceptivo, ya acordamos que era preceptivo obligatorio, favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o la intervención general de la Administración del Estado, según se determine reglamentariamente, que va a valorar el cumplimiento de lo previsto en este artículo. Es decir, a ese acuerdo de creación se tiene que acompañar ese informe preceptivo. ¿Quién emite el informe preceptivo? Pregunta de examen. Lo emite el Ministerio Comodín, es decir, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, o lo emite otro órgano que también hemos hablado a lo largo de este curso, que es la Intervención General de la Administración del Estado. ¿Cómo se determina quién es el encargado de emitir ese informe? Se determina mediante un reglamento, ¿vale? Reglamentariamente. ¿Y qué va a hacer ese órgano a través de ese informe? Pues valorar que se cumple con todos los requisitos que estamos estudiando en este artículo 114. ¿Vale? Hasta ahora bien, ¿no? Perfecto. Y además, el programa de actuación plurianual, que conforme a la Ley 47/2003 de 26 de noviembre deben elaborar las sociedades cada año, debe incluir un plan de actuación anual que servirá de base para el control de eficacia de la sociedad. Es decir, la Ley 47/2003 de 26 de noviembre lo que establece es que cualquier sociedad tiene que establecer un programa de actuación plurianual. Y aquí lo que nos dice en la Ley 40/2015 para completar ese programa de actuación plurianual del que nos habla la Ley 47/2003 es que cuando esa sociedad sea sociedad mercantil de carácter estatal, de conformidad con lo que ya hemos estudiado en esta videoclase, debe incluir además un plan de actuación anual que servirá de base para ese control de eficacia de la sociedad. Finalmente, para terminar con este primer punto del artículo 114, nos terminan diciendo que la falta de aprobación del plan de actuación dentro del plazo anual fijado, por causa imputable a la sociedad y hasta tanto se subsane la omisión, ojo porque llevará aparejada la paralización de las aportaciones que deben realizar a favor de la sociedad con cargo a los presupuestos generales del Estado. Es decir, que si no cumplen esto último, el Estado le corta el grifo, por decirlo así. ¿Vale? El Estado va a dejar de darle esas aportaciones que venían a cargo de los presupuestos generales del Estado. ¿Vale? Todo ello hasta que haga ese plan de actuación anual dentro del programa de actuación plurianual al que hacíamos referencia en este último párrafo del punto primero del artículo 114. Bien, ¿cómo lo llevamos? Esto igual es más denso que, por ejemplo, en la clase anterior, que fueron un poco más de 10 minutos, y puedo entender que sea un poquito más complicado, ¿vale? Voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible, pero sí que resulta un poco más complejo de entender. Dejadme en los comentarios si tenéis cualquier duda y ya sabéis que siempre intento contestar a todo lo que puedo y bueno, intentaré, ya os digo, que sea lo más ameno posible, ¿vale? Perfecto, pues continuamos. Pasamos del punto primero del artículo 114 para ver cómo se estaba creando a ver cómo se extingue, ¿vale? El artículo 114 estamos viendo creación y extinción. Pues ya hemos visto cómo se crea esa sociedad mercantil estatal. Ahora en el punto 2 vamos a ver cómo se extingue. Aquí lo que nos dicen es que la liquidación de una sociedad mercantil estatal va a recaer en un órgano de la Administración General del Estado o en una entidad integrante del sector público institucional estatal. En uno o en otro. Y la responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad
o la Administración General del Estado que lo designó, quien podrá exigir de oficio al empleado público la responsabilidad que en su caso corresponda cuando concurra dolo, culpa o negligencia grave, conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial. Ahora bien, a grosso modo, ¿qué es lo que significa esto? Pues lo que significa es que la liquidación de una sociedad mercantil estatal va a recaer en la AGE o en una entidad integrante del sector público institucional estatal. Perfecto. Pues la AGE o la entidad público institucional estatal va a designar a un empleado público, a una persona que se va a encargar de esa liquidación. Pues bien, esa persona, en principio, a priori, como regla general, no va a tener responsabilidad directa por cualquier fallo que se haya cometido en esa liquidación. No. La responsabilidad la asume directamente la entidad o la Administración General del Estado que designó a ese empleado público. Ahora bien, si por cualquier motivo ese empleado público ha incurrido en dolo, culpa o negligencia grave, en ese caso sí, en ese caso la Administración General del Estado o la entidad integrante del sector público institucional estatal podrá trasladarle esa responsabilidad. ¿Vale? Eso es lo que nos viene a decir en este segundo punto conforme a la extinción de las sociedades mercantiles estatales. Realizada esta aclaración, vamos ya a pasar del artículo al artículo 115 para explicar el régimen de responsabilidad aplicable a los miembros de los consejos de administración de las sociedades mercantiles estatales designados por la Administración General del Estado. Aquí es algo muy sencillito, no suelen preguntar mucho, pero bueno, lo tenemos que estudiar igualmente. Básicamente lo que nos dicen es que la responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro del Consejo de Administración será directamente asumida por la Administración General del Estado que lo designó. Esto se parece mucho a lo que acabamos de estudiar en el segundo punto del artículo 114, así que no me voy a detener en ello. Y como segundo punto, lo que nos dicen es que la Administración General del Estado podrá exigir de oficio al empleado público que designó como miembro del Consejo de Administración la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, culpa o negligencias graves, conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial. Lo dicho, si hemos entendido el artículo 114.2, entendemos perfectamente el artículo 115. ¿Vale? Así que en este caso no me voy a detener en ello y espero que haya quedado claro ese artículo 114.2 para entender este 115. Ahora sí, vamos a explicar un poco con más detalle la tutela del artículo 116. La tutela, ¿qué es lo que viene a decir con este término? Pues con este término lo que viene a decir es que la Administración General del Estado o esa entidad público-institucional de la que estamos hablando, que se está encargando, que está haciendo un control sobre la sociedad mercantil y por lo tanto se denomina sociedad mercantil estatal, como hemos estudiado en el artículo 111, pues puede tener ese toque de supervisión. ¿Ese toque de supervisión en qué sentido? Pues en el sentido de intentar que todo vaya bien, que esa sociedad funcione, que cumpla con los objetivos. Pues para ello puede designar a algún órgano que se encargue de esa tutela, de esa vigilancia, de ese control para que todo vaya bien en esa sociedad mercantil de carácter estatal. ¿Vale? A eso es lo que se refiere con el artículo 116. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora mismo. Lo que nos dicen es que al autorizar la constitución de una sociedad mercantil estatal con forma de sociedad anónima, de acuerdo con lo previsto en el artículo 166.2 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, el Consejo de Ministros podrá atribuir a un ministerio cuyas competencias guarden una relación específica con el objeto social de la sociedad la tutela funcional de la misma. ¿Vale? Ya sabemos que esta Ley 33/2003 pues regula cuáles son las sociedades mercantiles. Puede ser sociedad anónima, de responsabilidad limitada, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para más información, ahí me remito a esa ley, porque si no, este vídeo no acabaría nunca. ¿Vale? Entonces, si reviste la forma de sociedad anónima, la sociedad mercantil estatal, además, se considera
una sociedad anónima, el Consejo de Ministros puede atribuir lo que es la tutela funcional a un ministerio que tenga competencias que guarden una relación específica con el objeto social de la sociedad. ¿Vale? Se entiende, ¿no? Perfecto, y así ese ministerio es el que se encarga un poco de vigilar, de tutelar, nunca mejor dicho, a esa sociedad mercantil de carácter estatal. ¿Qué pasa si no hay ninguna atribución expresa por parte del Consejo de Ministros? ¿Qué pasa si el Consejo de Ministros no le ha dado la tutela a ningún ministerio? Nos remitimos al segundo punto y nos dice que en ausencia de esta atribución expresa le va a corresponder íntegramente ¿a quién? Oh, sorpresa, al Ministerio Comodín, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el ejercicio de las facultades que esta ley y que la Ley 33/2003 otorgan para la supervisión de la actividad de la sociedad. Es decir, como regla general, el Consejo de Ministros le puede atribuir la tutela funcional a el ministerio que él considere oportuno en función de las competencias que guarden una relación específica con el objeto social de esa sociedad. Si no hay ninguna atribución expresa, ¿quién se va a encargar? El Ministerio Comodín, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Además, lo que nos dice en el apartado tercero es que el Ministerio de Tutela, ya sea porque ha sido designado expresamente por el Consejo de Ministros o porque no ha habido una atribución expresa y le toque al Ministerio Comodín, va a ejercer el control de eficacia y va a instruir a la sociedad respecto a las líneas de actuación estratégica y va a establecer también las prioridades en la ejecución de las mismas, proponiendo asimismo su incorporación a los presupuestos de explotación y capital de programas de actuación plurianual, previa conformidad en cuanto a sus aspectos financieros de la Dirección General del Patrimonio del Estado, si se trata de sociedades cuyo capital corresponda íntegramente a la Administración General del Estado o del organismo público que sea titular de su capital. ¿Vale? Pues aquí lo que nos dicen es cómo va a funcionar esa tutela. Principalmente nos quedamos con las tres ideas que aparecen al principio, que va a encargarse de ejercer ese control de eficacia e instruir a la sociedad respecto a las líneas de actuación, va a establecer las prioridades en la ejecución y va a proponer su incorporación a los presupuestos de explotación y capital y programas de actuación plurianual, todo ello sí tiene esas sociedades cuyo capital corresponde íntegramente a la Administración General del Estado, al organismo público que sea titular de ese capital. Bien, eso es cómo se lleva a cabo la tutela. Y ahora, lo que nos dicen en el apartado cuarto es que en casos excepcionales, es decir, ya no estamos en regla general, ya estamos que en casos excepcionales y debidamente justificados, debidamente motivados, el titular del departamento al que corresponda su tutela podrá dar instrucciones a la sociedad para que realicen determinadas actividades cuando resulte de interés público su ejecución. Es decir, lo primero que hemos visto al principio de esta clase es que, por ejemplo, Radio Televisión Española nos decía que es una sociedad mercantil con especial autonomía que tiene encomendada la misión de ofrecer y garantizar el servicio público de radio y televisión de titularidad del Estado. Es decir, ahí ya nos decían lo de especial autonomía, porque tienen independencia del Estado, a priori. Ahora bien, excepcionalmente, cabe la posibilidad, y siempre y cuando el interés público esté detrás, que el titular del departamento al que le corresponda la tutela le pueda decir, oye, ahora mismo tienes que realizar esta actividad. ¿Vale? Pero para ello, repito, es solamente en casos excepcionales, debidamente justificados y siempre bajo la premisa del interés público detrás. ¿Vale? Si no, pues oye, como ya hemos visto en Radio Televisión Española, van a funcionar con autonomía. Bien, pues aclarado este punto cuarto, vamos con el quinto que nos dice que cuando las instrucciones que imparta el Ministerio de Tutela impliquen una variación de los presupuestos de explotación y capital de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 47/2003, el órgano de administración no podrá iniciar la cumplimentación de la instrucción sin contar con la autorización del órgano competente para efectuar la modificación correspondiente. ¿Vale? Es decir,
que si tiene que variar los presupuestos de explotación y capital, a la hora de dar esas instrucciones de las que hablábamos en el punto cuarto, debe contar sí o sí con la autorización del órgano competente para efectuar la modificación de esos presupuestos. ¿Vale? Si no, no se puede llevar a cabo esa instrucción. ¿Vale? Y en este caso, los administradores de las sociedades a los que se haya impartido estas instrucciones van a actuar diligentemente para su ejecución y van a quedar exonerados de la responsabilidad prevista en el artículo 236 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, si del cumplimiento de dichas instrucciones se derivasen consecuencias lesivas. ¿Qué es lo que vienen a decir aquí? Pues que como esto es en casos excepcionales, si de esa instrucción que han recibido por parte del Ministerio de Tutela se deriva algún tipo de responsabilidad, al final el responsable pues será el propio Ministerio de Tutela. No será Radio Televisión Española, ¿vale? No será esa sociedad mercantil tutelada, ¿vale? Esa sociedad mercantil estatal tutelada, ¿vale? Será, en este caso, el ministerio que ha ejercido esa tutela y que está dando esa instrucción, quien sea responsable directo de la misma. Bien, pues realizada esta aclaración, ya únicamente nos queda hablar del artículo 117, en el que vamos a ver el régimen presupuestario, de contabilidad, de control económico-financiero y de personal. Si nos acordamos bien, todo esto derivaba del artículo 113, que en el artículo 113 veíamos que las sociedades mercantiles estatales se regían por lo previsto en la Ley 40, en la Ley 33/2003 y en el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de contratación. ¿Vale? Pues aquí vamos a estudiar las primeras 4 de estas, ¿vale? Que serían estas de aquí. Artículo 117 nos dice que en cuanto al régimen presupuestario, las sociedades mercantiles estatales van a elaborar anualmente un presupuesto de explotación y capital y un plan de actuación que forma parte del programa plurianual que se va a integrar ¿dónde? Con el presupuesto general del Estado. Y este programa va a contener la revisión trienal del plan de creación a que se refiere el artículo 85 que ya hemos estudiado en lecciones anteriores. ¿Vale? Sencillito, pero todo ello pregunta de examen. ¿Vale? Elaboran anualmente un presupuesto de explotación y capital y un plan de actuación que forma parte de ese programa plurianual. Todo ello se integra en el presupuesto general del Estado y existe esa revisión trienal del plan de creación a que se refiere el artículo 85 de esta Ley 40/2015. Eso en cuanto al régimen presupuestario. Ahora vamos a pasar al régimen de contabilidad, en el que se explica que las sociedades mercantiles estatales van a formular y rendir sus cuentas de acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en 2 normas fundamentales, que son el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad. Y asimismo se incluyen las disposiciones que desarrollan tanto ese Código de Comercio como el Plan General de Contabilidad. Pero esas 2 que tenéis también señaladas en azul, pregunta de examen. Además, vamos a ver también en este artículo 117, concretamente en el apartado tercero, el control económico financiero. ¿Quién controla económica financieramente a estas sociedades mercantiles estatales? Pues le va a controlar principalmente la intervención general de la Administración del Estado, sin perjuicio de las competencias que tiene atribuido también el Tribunal de Cuentas. Lo leemos, nos dice que sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas, la gestión económico-financiera de las sociedades mercantiles estatales estará sometida al control de esa, amiga nuestra, intervención general de la Administración del Estado. ¿Vale? Eso en cuanto al control económico-financiero. Y ya para terminar este artículo 117, y ya para terminar la clase de hoy, concluimos con el apartado cuarto a la hora de estudiar el régimen de personal. Y aquí lo que nos dicen es que el personal de las sociedades mercantiles estatales, incluido el que tenga la condición de directivo, se va a regir por el derecho laboral,
así como por las normas que le sean de aplicación en función de su adscripción al sector público estatal, incluyendo siempre entre las mismas la normativa presupuestaria y especialmente lo que se establezca en las leyes de presupuestos generales del Estado. ¿Vale? Derecho laboral y todas estas normas también a tener en cuenta cuando estamos hablando del régimen de personal. Pues bien, con esto concluimos el artículo 117, con esto concluimos el capítulo quinto del título segundo de esta norma y la semana que viene continuaremos con algo que suele suscitar muchas dudas entre diversos alumnos que he tenido a lo largo de estos años. Y no es otro que el capítulo sexto relativo a los consorcios. Así que si no te lo quieres perder, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte al canal si aún no lo estás de forma completamente gratuita, darle un me gusta a este vídeo para hacérmelo saber, activar la campanita para que YouTube te avise de cuando subo un nuevo vídeo y sobre todo, y lo más importante, es compartir este vídeo con más gente para así poder ayudarles y para que así esta gran familia que juntos estamos creando pueda seguir creciendo. Asimismo, te recuerdo que en la primera línea de la descripción te voy a dejar el enlace a mi Patreon y en la segunda te voy a dejar el enlace a un vídeo en el que te explico cómo te puedo ayudar a través de esta nueva plataforma. Lo dicho, nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Un abrazo, mucho ánimo y hasta la próxima.